Apenas un mes después, el Perú sufrió la mutilación de su territorio. Chile invadió el Perú por Pisagua y consolidó sus posiciones derrotando al ejército aliado en San Francisco. A continuación, el Estado Mayor chileno decidió rematar al ejército peruano del sur, enviando una división de élite al mando del coronel Eleuterio Ramírez. Estas tropas estaban integradas por 4.000 soldados que buscaron sorprender a los maltrechos peruanos, que penosamente se habían reagrupado después del desastre de San Francisco. La madrugada del 27 de noviembre se produjo el encuentro. El escenario fue el pueblo de Tarapacá, un típico pueblo andino enclavado en el fondo de una quebrada. Por las alturas apareció la vanguardia chilena y rápidamente fue enfrentada por tropas peruanas del Cepita y el 2 de Mayo, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Mientras en las alturas Cáceres contenía el ataque, Ramírez, al mando de los suavos del segundo de línea, atacó de frente el mismo pueblo de Tarapacá, que fue defendido por el coronel Francisco Bolognesi, quien logró derrotar a los atacantes. También se encontraban presentes Alfonso Ugarte, su compañía de civiles tarapaqueños y los policías de Arequipa, conducidos por el coronel Ríos, quien pereció en la lucha. Inclusive el policía arequipeño Mariano Santos arrebató el estandarte de esa división chilena, ganando uno de los pocos trofeos de guerra que obtuvo el Perú. Al caer la tarde de ese 27 de noviembre, Andrés Avelino Cáceres buscó a su hermano Juan, quien ostentaba el grado de teniente y había peleado en el pueblo. Lo encontró en agonía y lo ayudó a morir. No obstante esta victoria, que permitió salvar parte de la fuerza militar, en noviembre de 1879, el Perú perdió la región salitrera, entonces en disputa a causa de sus riquezas. La conquista de los nitratos le confirió a Chile capital suficiente para pelear exitosamente el resto de la guerra. En el económico esto fue una gran tragedia, ¿no? Se perdieron algo así como 190.000 kilómetros cuadrados de territorio. Se perdió la provincia más rica del Perú, ¿no? Para dar una idea, en el presupuesto nacional chileno, el salitre en 1880 representaba el 5% del presupuesto. En 1885 representaba el 52%. En diciembre, fugó el presidente Mariano Ignacio Prado, dejando abandonado su cargo y profundizando la crisis peruana. El caudillo Nicolás de Piérola dio un golpe de Estado, cerró el Congreso y proclamó la dictadura para intentar salvar a la patria en su hora más difícil. A continuación, fueron las grandes batallas de Tacna y Arica, donde el ejército chileno destruyó a las fuerzas combinadas peruano-bolivianas. El 26 de mayo de 1880, el Perú perdió Tacna, después de una encarnizada batalla que dirigió el presidente de Bolivia, Narciso Campero, quien condujo al sacrificio a su regimiento de élite, los Colorados. El jefe peruano era el contraalmirante Lizardo Montero, quien luego sería presidente del Perú durante buena parte de la resistencia nacional. Después de la derrota de Tacna, la guarnición peruana de Arica quedó aislada. Ellos eran unos 1.200 hombres que cuidaban el último fuerte peruano en el sur. Arica era una leyenda. El Morro estaba artillado y se había enfrentado varias veces a cañonazos con la escuadra chilena. Además, contaba con una batería flotante, el Manco Cápac, que tenía unos cañones poderosos. Pero Arica estaba rodeada por todo el ejército de Chile en desventaja de 8-1. El general en jefe chileno era Manuel Baquedano, quien ofreció una retirada honrosa, autorizando a la guarnición dirigirse a las montañas, desfilando provista de armamento ligero y con sus pabellones al viento. Chile necesitaba el puerto con urgencia para reabastecer a sus tropas que estaban ocupando territorio entonces enemigo. El Perú era el doble del tamaño de Chile, el doble de población de Chile, pero en todas o casi todas las operaciones nos presentamos en paridad o inferioridad numérica. Entonces, algo estaba pasando. El Perú no estaba, pues, hasta el día de hoy tenemos problemas, pero en ese momento mucho más el Perú no era un Estado-nación. O sea, estábamos
desconectados para adentro. Si simplemente sumas, pues, y comparas las poblaciones, la lógica te dice que deberíamos haber tenido unas fuerzas del doble del tamaño de Chile. En esos días, el puerto de Iquique ya estaba en manos chilenas y había comenzado su cambio definitivo de nacionalidad. Las calles cambiaban de nombre. Desaparecía el jirón 28 de julio para ser reemplazado por la avenida Prat. Iquique estaba llena de funcionarios que procedían a un nuevo reparto de las concesiones salitreras. Los nuevos dueños estaban en Valparaíso, instalados en cómodas casas comerciales que reportaban a Londres. Los funcionarios chilenos estaban acompañados por hombres de negocios ingleses que compraban el salitre, ocupaban las minas. Pronto pondrían en marcha una fundición y sucursales bancarias. Apenas terminada la guerra, se levantaría el imperio de Douglas North, un británico que fue el verdadero varón del salitre chileno. Mientras tanto, como siempre, una multitud de trabajadores nacidos en los 3 países en conflicto se encargaba de procesar el salitre y embarcarlo hacia Europa. En 1910, el 55% de los ingresos del Estado eran de la renta salitrera, lo que le permitió a Chile liberar los otros impuestos, ser un paraíso fiscal para los empresarios, para las inversiones, y ahí es donde se forma el Chile moderno hasta ahora, políticamente, su clase empresarial. O sea, el salitre les dio esa gran base. Y en segundo lugar, en territorio boliviano, donde están las mejores Chuquicamata y la gran mina de cobre más grande del mundo. Si Iquique sufría una mutación, Arica vivía su última hora como peruana. El alcalde era un italiano apellidado Pechetto, que salvó muchas vidas y no pocos valores. La aduana había sido construida por la Casa Eiffel y su elegante figura de hierro fue abandonada por los soldados que dejaron por última vez el puerto para subir a defender el Morro. El jefe peruano era el coronel Francisco Bolognesi, nacido en Arequipa hacía 65 años, aunque aún estaba fuerte y no tenía nada que perder, solo la gloria por ganar. Estaba decidido a pelear hasta quemar el último cartucho y rechazar la oferta de Chile. Pero era un hombre justo y no quiso imponer su decisión. Consultó a la Junta de Guerra, donde estuvo acompañado por el comandante Juan Moré, que era una triste figura de la guarnición. Moré había perdido la independencia y desde ese día se había vestido de luto. Con ánimo decidido, Moré opinó por morir peleando, prefirió salvar su nombre. En ese momento, la postura de los jóvenes fue decisiva. Alfonso Ugarte y Ramón Zavala eran coroneles y estaban en sus 30s. Eran amigos y nativos de Iquique. Ninguno era militar de carrera, sino que eran civiles. Habían armado un batallón con su propio peculio y solicitado ser incorporados a filas. Alfonso Ugarte era millonario. Su familia era una de las propietarias del departamento más rico del Perú. Él mismo había sido alcalde de Iquique y su amor por el Perú pudo más que la prudencia. Cuando estalló el conflicto, su familia quiso llevarlo a Europa, pero él se alistó. Había peleado en Tarapacá y sabía que iba a morir en Arica. Cuando se trató de decidir, caminó al frente y conminó a los oficiales para acompañar al viejo Bolognesi hasta el final. Arica no se rinde.